Perfecto. Ya, ahora sí. Entonces esta es la clase, si no me equivoco, la clase 11. Clase 11. Entonces la clase 11 vamos a seguir estudiando funciones reales de variable real, pero en esta ocasión vamos a estudiar principalmente, voy a poner acá, funciones monótonas. Ahí sí, perfecto. Ese va a ser el tópico, yo diría que fuerte de la clase. Si no, vamos a comenzar con ese tópico, pero sí va a ser el tópico importante. Entonces nosotros en la clase pasada lo que hicimos fue estudiar funciones variables, funciones reales de variable real, y habíamos dicho que para nosotros siempre las funciones en este curso, en Integral Cálculo, iban a ser funciones más bien particulares porque nuestro conjunto dominio iba a ser siempre un subconjunto de los números reales, de ahí que viene el nombre de variable real, y el codominio, que es el conjunto que recibe a las imágenes, quizás no a todas, pero sí el que los va a contener, van a ser los números reales. Entonces ahí vienen funciones reales, ya que las imágenes van a ser reales, y de variable real, ya que el dominio es un subconjunto de los reales. Y por lo tanto, nuestra ley de asignación, al ser un número real, generalmente va a ser bastante fácil de describir, ¿sí? Entonces siempre va a tener una formulita, por así decirlo. No así, por ejemplo, las funciones de álgebra, que son más abstractas. Entonces, por ejemplo, es clásico que uno tiene un conjunto no vacío, por ejemplo, y uno trabaja con el dominio que sea el conjunto de partes, y por lo tanto, acá la ley de asignación no es tan sencilla, porque, por ejemplo, puede ser que vaya el conjunto de partes al conjunto de partes cruz el conjunto de partes, por ejemplo, o conjunto potencia. Entonces, las funciones que uno trabaja en álgebra son más abstractas que las que uno trabaja acá. Y por eso es que, como acá estamos en un caso particular, nuestra ley de asignación en general son más sencillas de describir. Y por lo tanto, al ser más sencillas de describir, va a ser mucho más fácil de poder trabajar, por ejemplo, con determinar el dominio, por ejemplo, que es lo primero que hicimos en la clase del día martes. Entonces vimos algunos ejemplos y vimos algunos ejemplos donde también la ley de asignación, por así decirlo, está dada más bien por una ecuación de la forma y igual f de x, y teníamos la curva descrita. En este caso teníamos una parábola, una circunferencia que diga, y en la circunferencia habíamos dicho que no era función porque habían puntos del dominio que tenían dos imágenes, ¿cierto? Habían puntos que no, por ejemplo, justo los bordes, el a y el menos a, pero la mayoría de pero en realidad todos los otros puntos tenían dos imágenes, así que esto no era función, pero yo podía restringirme a valores de i para que sí lo fuese. Y vimos dos ejemplos. Uno era cuando yo consideraba las ordenadas positivas o cero, y otro era cuando yo consideraba ambas variables x e y con el mismo signo. ¿Sí? Bien, vimos lo que era el conjunto imagen, perfecto, que era todo el conjunto de los valores de y que tenían una preimagen, así que este estaba contenido en el codominio, y vimos que saber determinar el conjunto imagen no siempre es simple, pero sí una herramienta que nos permite verlo era saber la gráfica. Entonces el gráfico de una función me permite ver, por ejemplo, la imagen de la función, y como la imagen no es sencilla, entonces el gráfico sí es una herramienta útil. Y de ahí terminamos la clase justamente viendo propiedades para poder entender de alguna forma el gráfico de una función. Así que todo se centraba en este objeto de acá, el gráfico. ¿Y quién era el gráfico de una función f? Bueno, el gráfico era un subconjunto del plano, tal que los x, es decir, los valores que van en la abscisa, eran elementos del dominio, y la ordenada asociada era la imagen de esos elementos mediante la función f. Bien, así que ahí tengo el gráfico. Y para poder entender los gráficos, primero vimos los ceros, que es lo más básico que uno ve incluso en la media en las funciones, que es cuando quiero estudiar una función y quiero ver para qué valores de x esta se anula. Así que ahí tengo los ceros de una función. Y terminamos la clase con la paridad. Y dijimos algo importante, que la paridad no era excluyente. Cuando yo digo que no es excluyente, me refiero a que si una función no es par,
no implica que la función sea impar. O bien, si la función no es impar, no implica que la función sea par. De hecho, hay funciones que no son ni pares ni impares. Y vimos un ejemplo, que era la raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada, su dominio, de hecho, estaba bien restringido porque era del 0 al más infinito, es decir, son solo los reales positivos, y por lo tanto no cumple el punto 1 esencial de la paridad, que tiene que ver con si yo tengo un elemento en el dominio, necesariamente su inverso aditivo tiene que ser elemento del dominio. Eso se debe cumplir tanto en las funciones pares como impares. ¿Por qué? Porque yo debo evaluar ese elemento en la función f. Por lo tanto, si ese elemento no es parte del dominio, no lo puedo evaluar. ¿Sí? Así que es necesario que yo primero verifique esa condición. Bien, que si yo tengo un elemento en el dominio cualquiera, necesariamente su inverso aditivo también es parte del dominio. Y, por otro lado, vimos también que habían funciones que eran tanto pares como impares. Un ejemplo de ello era la función constante igual a 0. Si yo considero la función constante igual a 0, esta función era tanto par como impar. Así que también vemos que hay funciones que cumplen ambas condiciones simultáneamente. Y terminamos con ver que las funciones constantes, en general f de x igual a un c, con c un real, son funciones pares. ¿Sí? Acá puse el 1, pero no quiero que se malentienda que si es positivo es par y si es negativo impar, nada que ver. ¿Sí? Las funciones constantes en general son funciones pares, salvo si c es 0, porque en el caso que c sea 0 es tanto par como impar. Bien, entonces sigamos viendo algunas propiedades y ejemplos de las funciones pares e impares antes de seguir. Y antes de seguir, previo voy a poner acá, antes de ver monotonía, quedamos en el ejemplo 3, si no me equivoco, 4. Voy a ver el ejemplo 5. ¿Qué opinan de esta función? ¿Es par o impar? A ver, x a la sexta, x a la 8 más 1. ¿Esa función qué será? ¿Par o impar? Ya, Fernando dice par. ¿Qué pasa si yo hago esto? Primero, es importante, primero. Esta función f, así dada, ¿qué es lo primero que debo conocer de la función f? En nuestro camino, lo que hemos seguido. ¿Qué es lo que aquí yo no le estoy dando? Su dominio, exactamente. Entonces, si bien es par, efectivamente, Fernando, es importante que de todos modos verifiquemos su dominio, porque puede que en la raíz cuadrada, por ejemplo, primero no vimos su dominio y por lo tanto podríamos haber fallado. Entonces, en este caso, primero veamos que el dominio de f, ¿quién sería? Al ser una función racional, el denominador debe ser distinto de 0. ¿Y para qué x ese denominador se hace 0? ¿Existe algún x en los números reales? Parece que no, ¿no? Porque Fernando dice los reales, ¿cierto? No hay ningún x real que haga que x a la 8 más 1 sea 0. Por lo tanto, acá no tengo ningún valor que indetermine a este elemento, así que son todos los reales. Perfecto. Por lo tanto, la condición 1 de paridad se tiene, porque al ser todos los números reales, en el fondo yo tengo que para cualquier x en el dominio, menos x también va a estar en el dominio. Así que tengo esa condición. Sí, la tengo. Alguien preguntó algo, Jorge. No, Jorge, exactamente. Lo que hay que hacer primero en el camino de una función es, si yo les doy una función f, o Nicolás, o en la tarea, o en una guía, o en la prueba, etcétera, lo primero que ustedes tienen que ver es dónde está definida esa función f. Perdón, una cosa importante de la función es siempre su dominio. Por lo tanto, las funciones reales de variable real siempre tienen dominio contenido en R, o igual, por eso pongo el subconjunto igual, a valores en R. El A
nosotros a priori no lo conocemos. Solo sabemos que está contenido o puede ser igual a los números reales. Por lo tanto, una cosa que primero debemos verificar y más bien debemos determinar es el dominio. ¿Sí? Entonces, cuando yo les doy una f, siempre es importante ver o tener presente cuál es el dominio en el cual está definida la f. No siempre van a ser los números reales. Por ejemplo, yo puedo tener f definida así, por ejemplo. Y en ese caso, para x, por ejemplo, igual a 1, ya esta f no está definida. Por lo tanto, ahí los reales no son todos los elementos del dominio, sino que ya voy quitando elementos. Por ejemplo, el 1. ¿Bien? Eso. Ya, entonces acá tengo el dominio, perfecto. Y como bien dice Fernando, es par porque si yo evalúo f de menos x, esto me queda como menos x a la 6 dividido por menos x a la 8 más 1. Y esto es lo mismo que x a la 6 dividido x a la 8 más 1, porque acuérdense que cuando yo tengo potencias pares, el signo se lo come esa potencia par, se hace positivo, y x a la 6 partido x a la 8 más 1 es lo mismo que f de x. ¿Sí? Y esto se cumple para todo x en el dominio. Bien, así que efectivamente si yo evalúo f de menos x, me da f de x. Así que la función es par. ¿Sí? F es par. Entonces veamos ahora unas propiedades de las funciones pares e impares. Entonces, propiedades. Propiedades. Entonces voy a tomar dos funciones, nuevamente reales a variable real, con dominio A y B respectivamente. Entonces se tiene dos puntos. Si yo tengo f y g pares, entonces si yo sumo ambas funciones, lo que yo obtengo también va a ser una función par. Si yo hago la diferencia de ambas funciones, ahí no sé, pero sí se van a portar bien tanto con la suma, el producto y el cociente. Siempre que cada uno de ellos esté bien definido, sobre todo con el último, el cociente, ¿sí? Es decir, acá el dominio de esta función f dividido g serían, acá una observación en la última, el dominio de la función cociente, es decir, de la f dividido g, va a ser el dominio de f inter dominio de g sin los ceros de g. ¿Están de acuerdo, no? Porque yo necesito evaluar tanto la función f como la función g. Por lo tanto, los x que yo puedo evaluar en la función cociente, o sea, los x que yo puedo evaluar en f de x dividido g de x, son todos los x que yo puedo ingresar tanto en la máquina f como en la máquina g, y por lo tanto, el dominio va a ser la intersección de los dos dominios, y además, como yo tengo la función g en el denominador, no puedo tener valores que se hagan cero en el denominador porque el cero no tiene inverso multiplicativo. Por lo tanto, debo quitar esos valores y los que hacen cero a la función g son los ceros de g. Así que debo quitar los ceros de g. ¿Sí? Los quito para que esto esté bien definido. Bien. Entonces, si yo tengo dos funciones pares, tanto la suma como el producto como el cociente va a ser una función par. Y si yo tengo dos funciones impares, f y g impares, entonces pasa algo similar, ¿sí? La suma va a ser impar, pero tanto el producto como el cociente, ¿qué creen que va a suceder?
Aquí hay una pequeña pillería. Miren, voy a poner acá un veamos. ¿Qué pasa si yo hago f por g y lo evalúo en menos x? En el segundo caso, con ambas impares. El producto de dos funciones evaluadas en un número es el producto de las imágenes en ese número. ¿Bien? Pero tanto f como g son impares, por lo tanto f de menos x es menos f de x y g de menos x es menos g de x. ¿Están de acuerdo? Esto fue porque tanto f como g son impares. Estoy viendo el caso de las impares, estos dos que me están quedando pendientes. Y acá, si nos damos cuenta, el signo se va porque estoy multiplicando menos con menos, así que acá yo tengo en el fondo f de x por g de x, que va a ser lo mismo que f por g de x. Por lo tanto, si yo tengo f por g evaluado en menos x, llegué a f por g evaluado en x. ¿Eso qué implica? ¿Cómo es la función f por g? Es par, efectivamente. Es par. Y eso mismo pasa con el cociente. Es decir, el signo, en el fondo, se va, menos con menos, o menos dividido menos me da más, y por lo tanto me quedan funciones pares. Así que acá, por favor, no confundir con las propiedades de las primeras, que todo es par si son pares. Acá, si las funciones son impares, no necesariamente el álgebra de funciones me da también una impar. Por ejemplo, en el cociente y en la multiplicación vuelven a dar pares. ¿Cuándo sí o sí dan impares acá, en el producto y en el cociente? ¿Cuándo dan impares? ¿Cuántas funciones tendría que tener involucradas, por ejemplo? Sobre todo acá viendo los signos. Sofía dice, cuando solo una es impar, ya bien por el signo, o tengo más bien un número impar de funciones impares. Porque si tengo un número impar de funciones impares, entonces me va a quedar un número impar de menos 1. Aquí la clave está en que si yo tengo un número par de funciones impares, entonces cuando yo haga el producto o el cociente, me va a quedar siempre un número par de menos unos. Acá siempre los menos unos son los que en el fondo se están yendo cuando tengo un número par. Si yo tuviese, por ejemplo, f, g y h impares, entonces en ese caso yo tendría esto, miren. Tendría f de menos x, g de menos x, h de menos x, y eso es lo mismo que me quedaría menos f de x, menos g de x y menos h de x. Entonces se ve que me quedan 3 menos, 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 menos. Y ahí sí me queda menos f por g por h. ¿Ven? Así que en el fondo el número de funciones impares con las que yo estoy trabajando importa porque eso determina si el producto de esas 3 o de esas 5 o de esas 7 o de solo una va a seguir siendo impar. ¿Se entendió? En el chat, a ver, pongamos más uno o en el audio, si se entendió eso. Si alguien tiene alguna pregunta, ya Francisca también, Sofía, Franco, Salvador. Ya, aquí todo tiene que ver con el signo. ¿Bien? Entonces, por eso importa la cantidad de funciones que están involucradas impares. ¿Bien? Acuérdense que los signos menos en el fondo salen. Esa es la clave de las funciones impares. Ya, entonces sigamos. Bien, ese es un poco de álgebra de funciones pares e impares. Y nosotros habíamos estudiado la paridad con el objetivo de ver el gráfico. ¿Sí? Y eso no lo hemos tocado todavía. Entonces, respecto al gráfico de las funciones pares e impares, notemos lo siguiente. En las funciones pares, por definición, yo tengo que
f de x es igual a f de menos x para todo x en el dominio. ¿Sí? Esa es la condición de ser una función par. Por lo tanto, si yo tengo el par x, f de x, si ese pertenece al gráfico de f, también va a pertenecer al gráfico de f el par x, f de menos x. Y a su vez, si yo tengo el par x, f de menos x, también va a pertenecer el par x, f de x. Así que acá yo tengo un sí solo sí. ¿Sí? Esto gracias a la paridad. Por lo tanto, gráficamente lo que tengo es lo siguiente. ¿Esto qué implica? Esto implica que si yo hago el gráfico de f, si hago el gráfico de f acá en el plano cartesiano, si yo tomo acá un punto x y tengo su imagen f de x, ahí tengo el punto x, f de x, dijimos que si el punto x, f de x está en el gráfico de f, también lo tiene que estar, perdón, menos, ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Sí, ahí. Y de hecho es más, acá en el fondo lo que tendría es que menos x es igual a, o sea, el menos x, f de menos x, es igual al punto menos x, f de x. Ahí sí. Sí, tengo toda esa serie de consecuencias. Entonces también voy a tener el menos x acá, en el gráfico de la función, porque tengo el punto 1, que me dice que si el x está en el dominio, el menos x también tiene que estar en el dominio. Pero más aún, la imagen del menos x tiene que ser la misma que del x. O sea, acá yo tengo menos x, f de x. Por lo tanto, si ese dibujo está bien hecho, porque está un poco mal hecho, más bien, se cumple una suerte de qué cosa. Si aquí yo tengo, por ejemplo, a, y aquí me da f de a, tengo acá el punto a, f de a. Acá entonces tengo que tener el menos a con la misma imagen. Por lo tanto, ¿cómo es la gráfica de la función f? Si es par. Hay simetría, dice Sofía, exactamente. ¿Con respecto a qué eje? Con respecto al eje y, exactamente. Acá yo tengo simetría con respecto al eje y, ¿cierto? Al eje OY, ¿sí? Entonces todo lo que yo vea en un lado, también lo voy a ver en el otro, ¿sí? Por lo tanto, las funciones pares, las funciones pares tienen un gráfico simétrico con respecto al eje y. Bien, eso siempre se cumple, ¿sí? Su gráfico es simétrico con respecto al eje y con esta observación de acá, lo que podemos decir en el fondo es que cuando uno estudia una función par, lo que uno hace es estudiar solamente un lado de la función. Entonces, se estudia generalmente esto, el lado derecho de la función. ¿Sí? Para el gráfico, para ver g de f. ¿Por qué se estudia con el lado derecho de la función? Porque todo lo que yo grafique al lado derecho, ¿qué voy a hacer con el lado izquierdo? Lo voy a
todo lo que yo grafique al lado derecho se va a reflejar en el lado izquierdo, dado que tengo acá un eje de simetría. Bien, esto de acá es súper importante porque después cuando estén en cálculo integral, diferencial integral, cuando ya tengan que calcular, por ejemplo, o obtener integrales, y en particular calcular áreas, uno no calcula el área de toda la función, si es par, uno solamente calcula, por ejemplo, el área del lado positivo y la multiplica después por 2 y tiene toda el área completa porque lo que está al lado izquierdo es lo mismo. Entonces uno en realidad, cuando las funciones son pares, se quita bastante trabajo. Por eso que son importantes de estudiar. Por eso que uno las agrega cuando estudia el gráfico a las funciones pares e impares. Tienen cosas interesantes. Bien, entonces, conclusión, las funciones pares tienen un gráfico simétrico con respecto al eje Y. ¿Qué pasará con las funciones impares? Por otra parte, estas son funciones impares, ahora voy a poner. Veamos qué sucede con las funciones impares. Impares. En impares yo tengo que f de menos x es menos f de x. ¿Sí? O bien, que es lo mismo, menos f de menos x es f de x. ¿Cierto? El menos pasa para el otro lado, da exactamente igual, como quieran ver la definición de función impar. Lo que sí, sí o sí, hay un signo que sale. Eso es importante con las impares. Ya, entonces tengo eso. Por lo tanto, si yo me doy un punto x con imagen f de x, con imagen f de x en el gráfico de f, entonces yo voy a tener que el punto de abscisa menos x, que va a tener ordenada f de menos x, va a ser igual al de abscisa menos x, coma menos f de menos x. ¿Sí? Y esto nada más es por la imparidad de la función f, f impar. ¿Sí? Así que ahí tengo puntos en el gráfico que puedo ir acomodando. Por lo tanto, cuando yo dibujo, si alguien se quedó atrás me avisa para subir. Creo que lo voy a achicar un poco más. Ahí lo voy a dejar. Entonces, cuando yo dibujo el gráfico de la función f, ahí, y ubico el punto x con imagen f de x, ahí, ahí. Entonces, cuando estudio el menos x, el simétrico, menos x, dice que el menos x tiene imagen menos f de x. Acá era x, perdón. Ahí. Por lo tanto, lo que me queda es lo siguiente. Acá yo tengo f de x con menos y la imagen está acá. Ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué sucedió con el punto? Este es el punto x f de x y este es el punto menos x, menos f de x. ¿Qué sucedió en el gráfico? ¿Tengo la simetría con respecto al eje Y? No, ¿cierto? Porque no estoy reflejando. ¿Qué estoy haciendo con los puntos? Cuando la función es impar. ¿Hay simetría o no hay simetría? ¿Qué opinan? Acá, por ejemplo, voy a tener f de a. Ya, Enrique dice que hay. Y acá yo voy a tener f de menos a. O sea, menos f de a. Y aquí yo tengo el menos a. Ahí. Entonces dice Enrique que sí hay. Y Sofía dice simetría con respecto al origen. ¿Cierto? Exactamente. Hay una simetría con respecto al origen. Exactamente. Entonces acá voy a tener simetría
simetría con respecto al origen. Esta simetría, si no me equivoco, en el colegio se llama simetría central, si no me equivoco. Si no me equivoco, en el colegio. Y la simetría de arriba, cuando es reflejo, es la simetría axial, si no me equivoco. Si es que mi memoria no me falla, salí hace un tiempo del colegio, así que no me acuerdo los nombres bien, pero creo que así se llama en el colegio, ¿sí? Cuando estoy reflejando, estoy haciendo la simetría con respecto a un punto, es la simetría central, y en este caso el punto de simetría es el origen. ¿Bien? Así que, en el fondo, en ambos casos, me basta con estudiar una parte del gráfico, porque la otra parte yo la voy a o bien reflejar con respecto al eje Y, o bien reflejar con respecto al origen. Por lo tanto, acá nuevamente tenemos una observación, las funciones impares, acá una observación, las funciones impares tienen en su gráfica, una simetría con respecto al origen. ¿Sí? Así que ahí tenemos algo importante en las gráficas y por lo tanto me permite estudiar de una forma más sencilla el gráfico de la función y con ello aplicar las técnicas de cálculo que van a conocer a futuro de una forma más simple. ¿Sí? Así que por favor acuérdense que las funciones tanto pares como impares tienen propiedades interesantes en sus gráficos. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces en realidad me preocupo de ver qué sucede siempre en el lado positivo, que es el más fácil de trabajar para no tener problemas con los signos, y después yo reflejo. ¿Bien? Otro tipo de funciones son las funciones periódicas. Este, si no me equivoco, era el tercer caso, si no me equivoco. Funciones periódicas. ¿Dudas hasta ahora? ¿Consultas? Antes de irnos a la pausa, déjenme escribir primero las funciones periódicas y de ahí vamos a la pausa. Ya, dice que no, Camila, perfecto. Francisca, Enrique, Juan, ¿dudas, consultas? Ya, perfecto. Perfecto, todo bien. Buenardo, ya. Entonces va a decir F periódica de periodo P positivo, si, dos puntos, se cumple que para todo X en el dominio de F, también X más P tiene que estar en el dominio de F, al igual que la condición 1 que teníamos en las funciones pares e impares, y para todo X en el dominio, F de X más P es igual a F de X. Bien, esas son las dos condiciones para que una función sea periódica. ¿Por qué exijo la primera condición? Porque si yo digo que X está en el dominio, necesariamente tengo que verificar que el X más P esté en el dominio. ¿Por qué esa condición es importante? ¿Quién me puede decir por qué? Esta condición es importante, de hecho es necesaria, pero no suficiente. Porque hay que verificar después la condición 2. Pero sí es necesaria, o sea, una función que no cumpla la 1, inmediatamente no va a ser periódica. ¿Dónde evalúo después X más P? ¿Dónde lo debo evaluar? ¿En qué función? ¿En la función f? Y si el X más P no estuviese en el dominio de f, ¿puedo evaluar X más P en f? No, exactamente, Tamara. ¿Sí? Por eso es importante que si uno tiene un elemento del dominio, necesariamente el desplazado por P también tiene que estar, porque yo siempre debo verificar esta condición de acá, la 2.
Y para verificar esa condición necesariamente debo evaluar en el elemento x más p. Por eso debo verificar primero que el x más p sí sea un elemento del dominio. Bien, y las funciones periódicas las vamos a estudiar con más detalle cuando veamos trigonometría la semana que viene. O sea, no, la semana subsiguiente, porque la semana que viene es libre, si no me equivoco. Si no me equivoco, sí, creo que sí. Y las funciones periódicas en realidad son bien interesantes por algo que tiene que ver con el gráfico. Siempre recuerden que estamos estudiando funciones particulares porque su gráfico en realidad tiene algo particular. Entonces, lo que me está diciendo esto es lo siguiente. Si yo evalúo un x y acá yo tengo f de x, entonces, ahí, entonces cuando yo me desplazo x más p, lo que me está diciendo es que la imagen del x más p va a seguir siendo la misma, y si yo me desplazo otro p más, es decir, x más 2p, la imagen va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, cada p espacios, con una distancia p, en el fondo el gráfico, por ejemplo, si yo hago esto, el gráfico se repite. Aquí, por ejemplo, ahí yo tengo x de x menos p, por ejemplo. ¿Sí? Acá voy a poner x menos p. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, lo que uno hace cuando estudia funciones periódicas, estudia simplemente bandas de largo p, porque ahí está toda la información. Se estudian bandas de largo p, que p es el periodo, pues en dichas bandas, cuando digo bandas me refiero a este segmento, ¿sí? A segmentos de distancia p. Entonces, en dichas bandas se encuentra toda la información del gráfico. ¿Se entiende? Entonces, las funciones periódicas, en vez de estudiarlas en todo su dominio, en realidad me concentro en bandas de largo del periodo, y en ese largo, el gráfico que yo vea, lo estudio, y después todo lo que sigue es el mismo gráfico. Se repite infinidad de veces dependiendo de cuánto es el dominio. No tengo que concentrarme en todo el dominio, simplemente me concentro en el ancho de banda del periodo. Bien, así que esas son las funciones periódicas. Y ustedes en el colegio, si es que las vieron, pero las vamos a ver con detenimiento la semana que viene, conocen funciones periódicas. Por ejemplo, las funciones seno-coseno. ¿Sí? No sé si han visto algo así. O las ondas sinusoidales. Cuando uno tiene ondas sinusoidales, en realidad siempre esas ondas son periódicas y me basta con poder estudiarlas en una banda. ¿Sí? Hasta ahí, por ejemplo. O sea, perdón, hasta acá. ¿Sí? Hasta el ciclo que se cumple. ¿Bien? Después todo lo que sigue se repite. ¿Sí? Así que esas son las funciones periódicas. Y el número 4 son las funciones monótonas. Y esas las vamos a ver en detenimiento a la vuelta de comerciales. Funciones monótonas. Bien, así que los invito entonces a ir a tomar un café, un té, una leche, un mate, etcétera. Y nos vemos en 10 minutos más con el término de la clase. ¿Les parece? Sí, nos vemos a las 9:38. Bien, para que vayan a tomar un poco de aire o caminar un poquito o tomar algo. Bien, voy a dejar pausa y nos vemos. La nueva grabación. Ahí, perfecto. Entonces habíamos quedado con las funciones monótonas. Bien, entonces en las funciones monótonas vamos a ver cuando una función es creciente o es decreciente. Entonces voy a considerar una función f, nuevamente real, de variable real, como siempre todas nuestras funciones, y fijamos un subconjunto del dominio. Entonces voy a considerar un conjunto B.
y voy a estudiar en ese conjunto B qué sucede. Entonces se dice que, dos puntos, voy a ver acá, F es creciente en B, F es creciente en B, si y solo si, para cualesquiera par de puntos x1, x2 en B, tales que x1 es menor que x2, eso implica que f de x1 es menor o igual a f de x2. Y por otro lado, voy a decir que f es decreciente, f es decreciente en B, si y solo si, nuevamente tomo dos puntos cualesquiera del conjunto B y supongo que son distintos primero obviamente y que hay una cierta desigualdad entre ellos, entonces acá supongo x1 menor que x2, entonces se tiene que f de x1 es mayor o igual que f de x2. Y esa es la definición de función creciente y función decreciente. Entonces, cosa a considerar en la definición es ver que no estoy tomando el estudio en todo A. Puede ser que te sea todo A, porque igual estoy tomando un B subconjunto o igual. Pero en particular cuando uno estudia la monotonía, uno la estudia por intervalos. ¿Sí? Entonces uno toma intervalos de crecimiento o decrecimiento y uno ahí ve si se cumple o no la condición de crecimiento, decreciente o de decreciente. Entonces una observación que uno ve de acá, una observación, es que existen funciones que son tanto crecientes como decrecientes. Por ejemplo, ¿cuáles? Ah, no estoy viendo el chat, ahí error mío, ahora sí. ¿Qué función es creciente y decreciente a la vez? ¿Y por qué? Si quieren activar el micrófono o por chat, los leo. ¿Cuál es la clave en la definición tanto de creciente como decreciente de que hay una función que puede cumplir ambas? Ya, hay respuestas que me están gustando. Entonces miren, observaciones, acá, mejor voy a poner observaciones, sí. Entonces fíjense, voy a hacer las siguientes observaciones. Voy a hacer tres gráficos, considerando lo que ustedes me están diciendo. Miren, ya, a ver, ya, no voy a tomar el ejemplo de Pablo solamente porque la función seno no la hemos visto hasta el momento, ¿sí? Pero es la misma idea de lo que voy a hacer a continuación. Entonces miren, yo voy a considerar primero la función valor absoluto, la función cuadrática, y ¿qué me dijeron? Y la función constante, que me dijo Tamara. Y ahí tengo los tres gráficos que me están diciendo ustedes. Entonces fíjense, acá, en la primera función, efectivamente yo tengo intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ojo, cuando uno dice que la función es creciente y decreciente a la vez, uno se está refiriendo en el intervalo b. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque fíjense que en esta función, en el intervalo 0 infinito, la función es creciente. En el intervalo menos infinito 0, ¿cómo es la función? La valor absoluto. Es, a medida que yo avanzo, que me acerco al 0, los valores de la imagen van bajando. Así que acá va decreciente. Por lo tanto, si bien esta función valor absoluto es decreciente y creciente, lo es, pero en intervalos diferentes. Entonces la pregunta iba apuntada en un mismo intervalo qué función es a la vez creciente y decreciente. Lo mismo sucede en la función cuadrática. En la función cuadrática hay intervalos de crecimiento, bueno, esta está con vértice en el origen, así que hice trampa,
pero acá yo tengo del 0 al más infinito creciente, en este caso, y acá yo tengo del menos infinito al 0 decreciente, decreciente, ¿sí? Entonces acá ahora, fijémonos que si yo me concentro en un intervalo B, ese intervalo B, ¿qué pasa con las imágenes en ese intervalo B? Si la función es constante. ¿Cómo son todas las imágenes? Si la función es constante. Acá tengo f de x igual a x cuadrado y acá yo tengo f de x igual módulo de x. Son todas iguales. Acá todas las imágenes son iguales. Por lo tanto, fíjense que en la definición de creciente y decreciente yo tengo un mayor igual o menor igual. Entonces se puede cumplir la igualdad. O sea que si yo tengo x1 menor que x2, yo puedo tener f de x1 igual a f de x2, por ejemplo. Lo mismo con decreciente. Si tengo x1 menor que x2, puedo tener f de x1 igual a f de x2. Por lo tanto, la igualdad sí se puede cumplir. Y esa igualdad se está cumpliendo en la función constante. Todas las imágenes son la misma, por lo tanto, en cualquier subintervalo b que yo considere, yo tengo tanto crecimiento como decrecimiento. Así que la función constante f de x igual c es tanto creciente como decreciente. Acá tenemos un ejemplo entonces de una función que cumple ambas condiciones, ¿sí? En el caso de las funciones pares e impares está la función nula, que es par e impar, y en el caso de las funciones monótonas, yo tengo que las funciones constantes con cualquier c son tanto crecientes como decrecientes. ¿Bien? Entonces esa era una buena observación porque es importante que notemos que en la definición yo siempre voy a considerar intervalos de crecimiento, no todo el dominio. Uno generalmente no estudia todo el dominio. Si la función es creciente en todo el dominio, es genial. Pero en general las funciones no son así. Las funciones en general son así, por ejemplo. Entonces uno va a tener intervalos donde crece, intervalos donde decrece, otro intervalo donde crece, otro intervalo donde decrece, etcétera. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, uno va a tener varios B. Por ejemplo, un B1, un B2, un B3, un B4, en donde en cada uno de esos B uno va a estudiar el comportamiento de la función, ¿sí? Donde puede subir, bajar, o sea, crecer, decrecer, etcétera. ¿Bien? Así que es importante notar que uno estudia intervalos de crecimiento. ¿Ya? Por eso uno hace hincapié en este subconjunto B. Y otra observación importante es que cuando se cumple la desigualdad estricta, cuando se cumple la desigualdad estricta en las imágenes, es decir, mayor que la f de x2 o menor que la f de x2 en la definición, se dice que f es estrictamente, estrictamente creciente o decreciente según corresponda. ¿Bien? O sea que cuando yo tengo acá el mayor f de x1 menor que f de x2 o f de x1 mayor que f de x2 estricto, sin el igual, yo digo que esas funciones son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Y esta cosa de acá es importante que la tengan clara porque las funciones que son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes son importantes a la hora de estudiarlas, porque tienen propiedades bien interesantes. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, una función
estrictamente creciente o decreciente en todo su dominio. Miren, estamos aquí ampliando la idea. Ahora es en todo su dominio estrictamente creciente o decreciente, es siempre inyectiva. Por ejemplo, ahí yo tengo una propiedad interesante. ¿Ven? Si una función es estrictamente creciente o decreciente en todo su dominio, eso es importante, entonces la función es inyectiva. ¿Por qué se hace importante el estricto acá? ¿Por qué si no es estricto no puedo concluir que sea inyectiva? ¿Quién me puede decir eso? Quizás con audio me pueden explicar mejor, o con el chat. ¿Por qué es importante el estricto acá? Para que sea inyectiva. ¿Quién tiene alguna idea? Yo voy a hacer dos gráficos mientras piensan la respuesta. ¿Por qué con estricto yo puedo decir que es inyectiva y no si no tiene el estricto? A ver quién tiene alguna idea de eso. Voy a hacer el gráfico por mientras. Acá. ¿Qué dice Camila? No hay ningún x1 distinto de x2 tal que su imagen es... Bien, Camila, exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, acá, miren, voy a hacer una función que es creciente. Ahí, por ejemplo. Y supongamos que el dominio es hasta aquí nomás, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, para que quede el dibujo bonito, lo voy a hacer hasta acá. Ese es el dominio. ¿Sí? Hasta ahí nomás llega. Bien. Entonces, como dice Camila, esta función f, que dibujé acá, es una función creciente, pero no estrictamente creciente, porque acá yo tengo un intervalo donde las imágenes son todas iguales. Entonces, como dice Camila, yo tengo acá preimágenes distintas que van a parar a la misma imagen. Entonces no tengo la inyectividad. Mientras que, si yo hago una función f estrictamente creciente, lo que estoy consiguiendo es que cuando yo tengo dos, cuando yo tengo dos preimágenes distintas, necesariamente van a ir a parar a imágenes distintas. Bien, cuando esto es estrictamente creciente en este caso. Estrictamente creciente. Ven, esa es la función f. Bien, y una prueba de eso, un draft, por ejemplo, un borrador de eso, es lo siguiente. Por si alguien quiere ver la demostración, es la siguiente. Eh, recuerden que una función es inyectiva, f inyectiva, sí, solo sí, bueno, para cualesquiera x1, x2 en el dominio, tales que yo tengo x1 distinto a x2, eso implica f de x1 distinto de f de x2. ¿Cierto? Esa es la definición de inyectividad. Lo que uno siempre ocupa en realidad es la contrarrecíproca, ¿cierto? O sea, imágenes iguales implica preimágenes iguales. Pero esta es la definición formal de inyectividad. Entonces, fíjense, eh, si yo considero dos elementos en el dominio, voy a demostrar esa, por ejemplo, que puse ahí. Eso, tales que x1 distinto de x2. Entonces, sin pérdida de generalidad, eso significa SPG, sin pérdida de generalidad, supongamos que
x1 es menor que x2, por la tricotomía, ¿cierto? Si dos números reales son distintos, es porque entonces no son iguales, y por la tricotomía voy a tener entonces que o bien x1 es menor que x2, o bien x1 es mayor que x2. Voy a suponer que el x1 es menor que x2. Luego, al ser f estrictamente creciente, o decreciente, da exactamente igual, o decreciente, se tiene que f de x1 es menor que f de x2, es decir, ¿cómo son las imágenes? ¿Son iguales o son distintas? Si yo tengo f de x1 menor que f de x2, ¿son iguales o son distintas? Distintas. Son distintas, por lo tanto, f inyectiva. ¿Ven? Comencé de que imágenes distintas y llegué a imágenes distintas. Así que tengo la inyectividad. Y eso solo se dio gracias a que yo tengo el estrictamente, porque acá por la tricotomía tengo el menor y no el menor igual. Si tuviese el menor igual, no puedo concluir que son distintas, porque pueden ser iguales. Así que ahí es importante el estrictamente. ¿Bien? ¿Se entendió esa idea, chicos? Pónganme un +1 en el chat si se entendió, o si alguien tiene dudas. Ya, Sofía, dígame. ¿Qué pasó? Enrique puso +1, así que Enrique está bien. A ver, Sofía, ¿qué dice? ¿Lo puede explicar de nuevo, por favor? ¿Qué cosa, Sofía? ¿Todo? Lo que está en verde. Ah, ya, perfecto. Mira, lo que hice fue demostrar en el fondo esto que está acá. El por ejemplo. Entonces, en el fondo yo dije que toda función que es estrictamente creciente o decreciente en todo su dominio es siempre inyectiva. Entonces lo que yo probé es la inyectividad. Para ello yo medí dos elementos cualquiera del dominio, x1, x2 en el dominio, y la hipótesis que uno tiene para probar la inyectividad, en este caso como ocupé la definición, es que son distintos. x1 distinto a x2. ¿Sí? Entonces lo que yo debo demostrar es que las imágenes son distintas. Esa es la tesis y esta es la hipótesis. Bien, entonces, si yo tomé dos imágenes distintas, entonces por tricotomía, acuérdense que yo tengo o bien son iguales, o bien es menor, o bien es mayor, por la ley de tricotomía. Sí o sí se cumple una de esas, y solo una. Entonces, como tengo que son distintas, ya no se cumple esa. Por lo tanto, solamente voy a tener o esa desigualdad. Entonces voy a suponer que se cumple x1 menor que x2. Lo mismo sucede si tú supones x1 mayor que x2, exactamente la misma la demostración. Entonces, si yo tengo x1 menor que x2, al ser f estrictamente creciente, o bien también decreciente, da lo mismo, en ambos casos da lo mismo, yo tengo que f de x1 es menor que f de x2. Tomé acá el creciente. Y como tengo el menor, y no el menor igual, entonces al ser menor es distinto, ¿cierto? Por ejemplo, 1 es menor que 2, por lo tanto el 1 es distinto que el 2. Bien, entonces me interesa simplemente llegar a que son distintos. Ese es mi objetivo. Entonces me basta con una desigualdad entre ellos, una desigualdad estricta, y ahí gané. Bien, ahí es donde es importante el estricto. Ah, ¿para qué sirve? Porque si no lo pones, tendrías que demostrar los dos casos por separado. Por ejemplo, si yo tengo x1 menor que x2, también debiese probar x1 mayor que x2. Pero ambos casos son equivalentes. Es la misma demostración. Es lo que también uno llama análogo. Entonces, cuando la demostración para un caso es la misma que para el otro,
y uno está seguro que así es, en este caso como yo soy el profe, yo sé que así es, en realidad yo ya lo tengo demostrado, da lo mismo si tú lo pruebas para el x menor que x2 o el x mayor que x2. Por eso uno pone sin pérdida de generalidad, ¿sí? No le quita generalidad, estudia solamente una desigualdad y no la otra. ¿Bien? Eso, por eso uno en los libros uno generalmente ve sin pérdida de generalidad. ¿Sí? Bien, y para terminar me queda un minuto. Eh, Solamente les quiero mostrar algo. Para probar de crecimiento o crecimiento, fíjense en lo siguiente. Regálenme este último minuto. Si yo hago el gráfico de una función f, por ejemplo, ahí, ¿qué pasa si yo tomo dos puntos acá? X1, f de x1 y x2, f de x2. ¿Cómo es en ese intervalo la función? ¿Creciente o decreciente? En el intervalo x1, x2. ¿Cómo es la función? Es, cre, es creciente. ¿Y qué pasa si yo ahora uno esos dos puntos por una recta? ¿Cómo es la pendiente de esa recta? ¿Positiva o negativa? Es positiva. Entonces, cuando uno tiene dos puntos de la gráfica y los une mediante una recta, si la pendiente es positiva, entonces en ese intervalo es creciente, la f. ¿Y qué pasa si la pendiente es negativa? Por ejemplo, miren acá abajo. Si yo acá uno dos puntos, ese punto y ese punto. Perdón, ese también es creciente. Ah, no, otro gráfico. Si yo ahora voy hacia abajo, así. ¿Cómo es la pendiente de la recta que yo puedo poner por dos puntos? ¿Negativa o positiva? Si yo uno dos puntos de la gráfica por una recta, ¿cómo es la pendiente? Si la función es decreciente, es negativa. Por lo tanto, una forma de ver crecimiento es justamente estudiando este cociente, la pendiente, entre dos puntos de la recta. Si estudian ese cociente, es una forma de ver crecimiento, ¿sí? Si es positiva, entonces es creciente, y si es negativa, es decreciente. Esa es una forma de estudiar crecimiento, ¿sí? Nicolás les va a enseñar más formas técnicas para estudiar que una función sea creciente o no. ¿Bien? Eso chicos, se acabó entonces la clase. Éxito en el control de mañana, que les vaya bien en la clase que sigue con Paulina, y nos vemos entonces en una semana y media más, o no aproximadamente, porque la semana que viene es la semana de descanso. Eso, que estén bien, cuídense, buen fin de semana, que les vaya bien, éxito, chau chau, que les vaya bien, nos vemos, buen fin de semana, buena semana de receso.